Ya, vamos a esperar que está grabando, estamos grabando, ¿verdad? Y comenzamos entonces con la clase de hoy, con el segundo medio A, vamos a colocarle aquí segundo medio A, y vamos a ver descomposición entonces de vectores en su forma de coordenada rectangular, ¿ya? ¿Cómo se descomponían en forma de coordenada rectangular? Tenemos que recordar que un vector siempre, el que está en diagonal, ojo con eso, el que está solo en diagonal, no el que está en los ejes, vamos a tener que realizar su descomposición. Por ejemplo, si yo tengo aquí ese vector, que le voy a llamar F1, o llamémosle vector V nomás, ¿cierto? El vector V. Y su dirección, que va a ser ese ángulo de ahí, que se va a llamar teta, yo puedo obtener su descomposición. Recordemos que la descomposición correspondía a dos vectores más, uno en X, que vendría siendo este que está aquí, y otro en Y, que lo voy a pintar de verde, que va a ser este que está aquí. O sea, cada vector que está en diagonal, yo lo puedo descomponer en dos vectores. Uno, un vector en Y, y otro, un vector en X. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace cuando yo tengo un vector en forma de diagonal, que ahí está mostrando el dibujo, ¿sí? Eso es lo que estamos realizando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con una fórmula? ¿De acuerdo? ¿Cómo eso va a ser esa fórmula? Muy sencilla, miren. La fórmula para encontrar el vector en X va a ser igual a el módulo del vector, o sea, B, por el coseno del ángulo que corresponde a su dirección. O sea, en este caso, a teta, ¿cierto? Ahí va a estar el vector B. Y por otro lado, si yo lo veo, para calcular el vector BI, va a ser entonces el vector B por el seno de teta. Pero eso va a ocurrir siempre en qué cuadrante. Si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando. ¿Quién me podría decir en qué cuadrante estamos trabajando? ¿En qué cuadrante estamos trabajando? Si yo hago ese dibujito que les mostré recién. ¿Qué cuadrante será? El 1. El 1, muy bien, ¿cierto? Es el cuadrante 1. Entonces, en cuadrante 1 ya tengo esas fórmulas que yo ya apliqué la semana anterior. Si yo veo ahora un vector en el cuadrante 2, por ejemplo, este que voy a dibujar yo acá, ahí, perdón, yo voy a tener entonces el vector 2, o sea, en el cuadrante 2, que va a ser ese vector que está aquí. Entonces, ¿cuál es el ángulo que yo debo trabajar? Va a ser ese ángulo que yo tengo acá, ese ángulo, ¿de acuerdo? Se le vamos a llamar teta también. Entonces, para acá voy a obtener el vector BI. No, no quiero el triángulo. Ahí sí, ahí sí. El vector BI. Y hacia el lado izquierdo voy a tener el vector BX. Y aquí viene mi pregunta. ¿El vector BX está apuntando hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿El vector BX está apuntando a la izquierda o a la derecha? ¿Qué me podría decir? A la izquierda, A la izquierda. ¿Y eso en matemática es positivo o negativo? negativo. Exacto. O sea, en este caso, la fórmula para después despejar el Bx y el Bi va a ser la misma. Bx va a ser igual a B por el coseno de teta, pero atención aquí, como está negativo, esa va en forma negativa, porque va a la izquierda. Y el Bi se mantiene tal cual, o sea, va a ser B por el seno de teta. Me dan un segundo que está llegando gente para poder abrir la sala. Dan un segundito, por favor. Ahí sí, ahí llegó, aparece Tomás. Bien. Y luego, entonces, ya sabemos que en el segundo cuadrante el vector en X va a ser negativo. Ahí está. Y ahí está. Perfecto, me quedo derecho. Ahí sí, me quedo derecho. Bien, bien, bien. Ahí está entonces la fórmula de los vectores para el cuadrante número 2. Y en el cuadrante número 3, que lo voy a hacer por aquí, aquí pasa algo. ¿Quién va a ser negativo en el cuadrante número 3? ¿Se acuerdan? Si yo tengo un vector, en este caso, ahí, tengo este ángulo teta acá, en este caso el vector B va a descomponerse en el vector Y y también en el vector X. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con el vector X y el vector Y? ¿Cómo van a ser? ¿Positivos o negativos? Negativo. Negativos los dos. Dejen abrir la puerta nuevamente porque estoy atendiendo aquí a gente. Ahí llegó Benjamín Payama. Ahí sí. Perfecto. Bien. Entonces, en este caso,
el vector Bx va a ser igual a menos b por el coseno de teta y bi va a ser igual a menos b por seno de teta. Y ahí están entonces las dos descomposiciones de los vectores en el eje X y en el eje Y. Ahí sí ven. Ahí y acá. Bien. Y por último, en el cuarto cuadrante, que lo voy a dibujar por acá, cuarto cuadrante acá, voy a tener el vector B nuevamente. Voy a tener el ángulo teta aquí. Y voy a descomponer el vector Y, ese que está acá, BI. Y voy a despejar entonces el vector X, que va a ser ese que está acá, BX. Y esto va a formar entonces nuestro vector B, ¿cierto? Recordemos que este era el vector B, no le puse nombre, B, B y B. Entonces aquí lo mismo, tenemos nuestro eje Y y X. Y aquí en el cuarto cuadrante, ¿quién será negativo? ¿Quién se acuerda cuál es negativo en el cuarto cuadrante? ¿X o Y? Y. Y. Entonces el Bx va a quedar como B por coseno de teta. Y BI va a ser igual entonces a menos B por seno de teta. Ahí sí, ¿ven? Y ahora sí, tenemos la descomposición en los cuatro cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Bien, les voy a pedir que lo anoten por favor esto, porque esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, déjenlo como una hojita, porque los ejercicios que vienen ahora los vamos a trabajar con ellos, ¿ya? Así que les doy 2 minutitos para que lo hagan. Me avisan cuando estén listos, por favor. Y ya empezamos con los ejercicios, ¿vale?
Ya, profe. Oh, que justo le iba a hablar, me pillaste justo. Les iba a hablar inmediatamente. Bien. Entonces ya con esto vamos a trabajar en función a los ejercicios planteados, cómo puedo utilizar esta descomposición de vectores en problemas como tales. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un concepto que se llama fuerza neta o fuerza resultante. Entonces lo que vamos a escribir aquí va a ser fuerza neta. Ay, perdón, escribí algo nada que ver. Ahí sí. Fuerza neta o resultante. ¿Cierto? Esta se encuentra, ¿cierto? Se no determina, realizando la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo mediante descomposición vectorial. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer ahora entonces. Ahí está entonces. Y nosotros vamos a llamar a partir de ahora a la fuerza neta. Ah, se está pegando el computador, no sé por qué. Entonces la fuerza neta la vamos a llamar FR. Entonces, FR va a ser igual a la suma, ¿cierto? De todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, o sea, la fuerza F1, más la fuerza F2, más la fuerza F3, hasta la fuerza Fn, o sea, cualquier tipo de fuerza que actúe sobre ese valor, ¿cierto? Una fuerza n que está ahí en cualquier posición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja en estos ejercicios? Vamos a verlo inmediatamente. Ahí está entonces, esa es la definición de fuerza neta o fuerza resultante, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, vamos a traer un ejercicio que tengo planteado acá, que es lo siguiente, miren. Ahí está, miren. Vamos a dibujarlo por acá. Vamos a correr un poquito a la izquierda. Ahí, sí, ahí estamos. Dice entonces el problema 1. Determine la magnitud, o sea, el módulo, y dirección de la fuerza resultante de la siguiente figura. O sea, ahí vemos que estamos dentro de un, ¿cómo le podemos llamar a eso? A un aro de acero, ¿cierto? Donde están aplicándose tres fuerzas. Una fuerza F1 de 680 newton, que se encuentra en el primer cuadrante, una fuerza de 250 newton, que se encuentra en el segundo cuadrante, y una fuerza de 700 newton, que se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Por qué es eso? ¿Ustedes se dan cuenta por qué es eso, no? Porque solo hay que mirar, ¿cierto? El ejercicio porque tiene incluido el plano cartesiano. Ahí está el eje X, ahí está el eje Y. Entonces, con la posición de las fuerzas, yo puedo saber en qué cuadrante se encuentra, ¿sí? Ahí está. Lo voy a dejar para que lo escriban, por favor, porque nos vamos a demorar un poquito. Así que cuando ya esté escrito el ejercicio, me avisan, por favor, para poder resolverlo. ¿Vamos?
Ok, listo. Ahí yo siento que ya pudieron haber escrito el problema en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a colocar un poquito el problema acá, ¿verdad? Y lo que voy a hacer yo acá es utilizar una tabla. ¿Qué tabla? Una tabla muy sencilla. Vamos a colocar aquí el tipo de fuerza, ¿verdad? Fuerza. Ahí, fuerza. Vamos a colocar su descomposición en X, o sea, la fuerza que va a tener en el valor X. Y luego vamos a tener la fuerza en el valor Y. Fuerza en el valor Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos todo para descomponerla, porque tenemos el módulo, ¿cierto? Y tenemos además el valor del ángulo. Entonces, llegar y calcular entonces. Vamos a comenzar con la número 1, la fuerza número 1. Fuerza 1. En este caso, para encontrar Fx, recordemos que la formulita era acá, mira, a mirar un poco la pantalla atrás. De hecho, este que está aquí yo lo voy a traer como resumen, miren. Este que está aquí yo lo voy a traer como resumen. Para que no nos perdamos, ahí mira justo. Perfecto. Entonces, me vengo para acá. Y esto que está aquí arribita, yo lo voy a anotar acá abajo, fíjense. Ojalá que se alcance a ver, ¿eh? Porque va a ser como un resumen chiquitito, como un torpedo. Perdón. Ahí está entonces. Fíjense ustedes. Y ustedes me van respondiendo. La pregunta es la siguiente. ¿En qué cuadrante se encuentra la fuerza 1? Ya lo dijimos. ¿En qué cuadrante se encontraba la fuerza 1? En el primero. En el primero. Por lo tanto, son válidas estas dos fórmulas. Esa y esa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número 1? Muy fácil. La fuerza es 680 y la tengo que multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso es el coseno de 60 grados. Ahí está. ¿De acuerdo? Así es fácil. 680 por el coseno de 60. Y el FI es lo mismo, 680, pero ahora lo multiplico por el seno de 60. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora yo les voy a pedir a ustedes que me indiquen cuánto es 680 por el coseno de 60. ¿Cuánto les da? Por favor. 340. 340, muchas gracias. 340 newton. Es el resultado de la fuerza en X. ¿Y cuánto les da la fuerza en FI? 680 por seno de 60. 680 por seno de 60, ¿cuánto les va a dar? 588,89. Muy bien, 588,89. Y eso me va a quedar en newton. ¿Listo? Ya se realizó la descomposición de la fuerza número 1. ¿Vieron qué fácil? Ahí está. Mi pregunta es, como está en el primer cuadrante, ¿hay alguna componente negativa? Si vemos la fórmula, no, ¿cierto? Muy bien. Pasamos ahora a la fuerza 2. Fuerza 2. Y la fuerza 2, vamos a ver que en qué cuadrante se encuentra. ¿En qué cuadrante se encuentra la fuerza 2? ¿Qué me indica? Cuadrante 2. En el cuadrante 2. Por lo tanto, tenemos que utilizar esa fórmula de arriba y esa fórmula de arriba. Y con atención porque la componente en X es negativa, ¿cierto? Porque esa es menos, ¿verdad? Por lo tanto, me va a quedar menos 250 en la primera, que es la X, por el coseno de 48 grados. Y en la otra nos va a quedar 250 positivo, porque es positiva la Y, por el seno de 48 grados. Entonces ustedes me indican cuánto da ese resultado. Menos 250 por el coseno de 48. ¿Cuánto da eso? Menos 167,28.
Menos 167,28 y eso va a ser Newton. Perfecto. Y luego 250 multiplicado por el seno de 48. ¿Cuánto les va a dar? 185,78. Perfecto. 185,78 newton. Perfecto. Finalmente, calculamos la fuerza 3. Uy, me quedó choca la línea, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Entonces la fuerza 3 va a ser exactamente lo mismo. ¿En qué cuadrante se encuentra la fuerza 3? En el cuarto. En el cuarto. Por lo tanto, son válidas esa fórmula de ahí y esa fórmula de allá. Es decir, aquí es negativa la y, ¿verdad? Por lo tanto, la x nos va a quedar como 700 multiplicado por el coseno de 26. Y el y nos va a quedar menos 700 multiplicado por el seno de 26. Entonces ustedes me ayudan y me dicen cuánto es 700 por el coseno de 26. 629,15. 629,15. Muchas gracias. Y luego menos 700 por el seno de 26. ¿Cuánto le da? Menos 306,85. Menos 306,85 newton. Ahí está. Bien. Y ahí realizamos la descomposición completa de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Pero fíjense bien, lo que nos están preguntando es la resultante. Entonces aquí, la fuerza resultante, ¿a quién se le ocurre cómo encontrarla? A ver. ¿A quién se le ocurre cómo encontrarla? Bien sencillo. Sumar todas las fuerzas. Exactamente, muy bien, porque esa es la definición de la fuerza resultante. Entonces yo tengo que sumar esa fuerza, esa fuerza y esa fuerza. Pero voy a respetar los signos que nos dieron. Entonces nos va a quedar, el primero va a ser 340 menos 167,28 y más 629,15. ¿Qué me puede dar el resultado de eso? 340 menos 167 más 629,15. ¿Cuánto les da? Yo ya lo di, ya lo tengo. No sé si les dio el mismo resultado. Debería darles 810, dame un segundo, 87. Le dio lo mismo, ¿no? Mis ayudantes que estaban ahí. A mí me dio 801,87. Vamos a revisar entonces si me equivoqué al traspasar. Tienes toda la razón, me equivoqué al traspasar. Es 801, tienes razón, yo lo escribí mal. Muy bien, 801,87. Bien, y ahí tengo entonces la primera componente del vector FR. Muy bien. Ahora vamos al FI. ¿Cómo vamos a trabajar el FI? De la misma forma, vamos a colocar 588,89 más 185,78 menos 306,85. Entonces verifiquemos cuánto nos da eso, por favor.
A mí me dio 467,82. ¿Está bien? Sí, profe, me dio lo mismo. Perfecto, súper bien. Y ahí tengo entonces la fuerza resultante. Pero atención, la fuerza resultante la tengo como una coordenada, porque esta coordenada 801,87 corresponde a X y 467,82 corresponde a Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí me están preguntando determinar la magnitud y dirección de la fuerza. Entonces, ¿en qué cuadrante se va a encontrar la fuerza resultante? Si tengo las dos positivas, X e Y, ¿a dónde se va a encontrar la fuerza resultante? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante, justamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar lo que habíamos calculado en clases anteriores. O sea, técnicamente mi vector fuerza resultante, ¿cierto? Que lo habíamos visto de esta forma, es igual a 801,87 punto y coma 467,82. Eso recordemos que era el valor de la fuerza resultante en X. Va, no va a funcionar la lápiz negro. ¿Qué pasó? Ahí sí. Eso va a ser la fuerza resultante en X, la fuerza resultante en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el módulo del vector fuerza resultante. ¿Cómo se encontraba el módulo del vector? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era el módulo del vector? Acuérdense que había que ocupar un caballero bien conocido en matemática. ¿Cómo se encontraba el vector? O sea, el módulo del vector. ¿Se acuerdan o no? Eso era Con el teorema de Pitágoras. exactamente la raíz cuadrada de 801,87, todo eso al cuadrado, más 467,82 y eso al cuadrado. Y todo en la raíz. Ahí sí. ¿Bien? No, me quedó feo ese un último número para hacerlo en forma floja. Ahí sí. Siempre el flojo trabaja el doble. Ahí sí. Ahí sí. ¿Bien? Ahora sí. Entonces ustedes díganme cuánto les da la fuerza resultante, el módulo de la fuerza resultante. A ver. Hablo con su calculador y me dicen cuánto les da. El compañero o la compañera que me está ayudando, ¿cuánto le dio la fuerza resultante? A mí me dio eso. No sé si les dio lo mismo a ustedes o no. Ahí está. Le dio lo mismo, ¿no? 928,36. Los que están ahí con el calculador ayudándome. Profe, sumó los dos resultados. Claro, pues se suman los dos, se aplica el cuadrado a cada uno, se suman los dos y después se le aplica la raíz cuadrada. Ah, ya. ¿Sí? Revísalo, a ver cómo te da. Mientras tanto, voy a buscar cómo se calculaba el ángulo, acordémonos, en el primer cuadrante. Entonces me voy a venir para acá. En el cuadro resumen que hicimos en la clase anterior. En ese que está aquí. Esto es lo bueno de tener tecnología. Ven que podemos pasearnos por toda la clase que hemos hecho durante este tiempo. Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular el ángulo. Aquí tengo, bueno, aquí nos mareamos un poquito, pero llegamos rápidamente al resultado. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Entonces, para calcular el ángulo, confírmeme si les dio el mismo resultado. Tenemos que revisar en qué cuadrante está.
Entonces, ¿en qué cuadrante está? Está en el primer cuadrante, ya lo dijo la compañera antes de comenzar. Por lo tanto, para calcular el ángulo solo me hace falta calcular esa formulita. O sea, el ángulo θ, yo lo voy a encontrar como tangente a la menos 1 de I, o sea, 467,82 dividido por 801,87. Y ahí tengo el ángulo θ. ¿Quién me podría decir cuánto les da el ángulo θ, por favor? ¿Cuánto les da? A mí me dio 30,26. No sé si le dio lo mismo. Sí, 30. profe, me dio lo mismo. Perfecto. Y el de arriba también me dio lo mismo también. Excelente. ¿Con quién estoy hablando yo ahí? Siempre se me olvida tu nombre. Moisés. Con Moisés. Muy bien, Moisés. Ahí tengo entonces la fuerza resultante y tengo el ángulo θ. Ahora mi pregunta es, ¿y qué significa todo lo que calculamos? ¿A alguien se le ocurre lo que significa, no? Porque claro, se ve súper bonito aquí, yo lo reviso, se ve súper matemático, pero ¿qué fue lo que realmente calculamos? Y eso es lo que yo se les voy a mostrar ahora, mira. Yo les voy a mostrar qué realmente calculamos. O sea, si yo traigo para acá este dibujo inicial, que es lo que voy a hacer en estos momentos, aquí, ahí sí, y lo traigo para el lado de acá, yo lo que realmente estoy calculando es una fuerza que se está realizando como un sistema de equilibrio o un sistema equivalente. O sea, si yo a este anillo le coloco todas esas fuerzas con ese ángulo, va a ser exactamente lo mismo que yo haga acá. O sea, va a ser exactamente igual. O sea, que espérate, voy a cortar esto bien porque me está ocupando mucho espacio y lo quiero colocar ahí mismo. Y vamos a hacer el corte aquí mejor. Dame un segundito, por favor. Voy a hacer el corte mejor acá porque no me gustó cómo quedó. Ahí me parece que queda bien porque así queda más chiquitito. Sí, ahí sí estamos bien. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba explicando? ¿Qué va a significar la fuerza resultante? Ahí yo tengo este anillo de acero, ¿verdad? Que está con tres fuerzas que están actuando sobre él. Estas tres fuerzas que están acá. Ahí. Entonces, esas tres fuerzas que están acá, yo las puedo colocar como un equivalente. O sea, esas fuerzas tres que están actuando sobre ese anillo, yo las podría escribir perfectamente como, esto va a ser igual, ¿verdad? Vamos a guardarle un igual, al mismo anillo, no va a ser muy bueno para el dibujo yo acá, pero la idea es el mismo anillo que está ahí, pero ahora solo con una fuerza. ¿Y cuál va a ser esa fuerza? Si yo coloco el eje X y el eje Y en ese anillo, ahí, ¿cierto? Y acá, va a significar que todo ese sistema de fuerzas yo lo puedo resumir en solo una fuerza. ¿En cuál fuerza? En la fuerza que está en el primer cuadrante, o sea, en esa que está ahí, ¿verdad? Esa que está ahí, con 928,36 newton y un ángulo que está acá de 30,26. Y eso es lo que significa la fuerza resultante. O sea, de esas tres fuerzas que teníamos inicialmente, yo puedo sacar solo una fuerza con 928,36 newton y con un ángulo de 30,26 en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí, profe. Sí, se entendió, perfecto. Ahí sí parece que alguien me dijo sí, se escuchó con eco. Me parece bien. ¿Cómo se llama la niña que está trabajando conmigo también? Se me olvidó el nombre de ella también. Isidora. Disculpen. Isidora, muy bien. Ahí está. No sé si lo quieren copiar, le van a sacar una fotografía o algo. Ahí está el ejercicio completito. ¿Sí? ¿Bien?
Profe, Dígame. ¿cómo saco el resultado del 30,26? ¿Cómo lo saco? ¿Te lo muestro en la calculadora? Sí, por fin. Al tiro, mira, deja de presentar. Acuérdate los números, ya, el 467,82 y el 801,87, que se voy a trabajar con ellos, ¿ya? Entonces vamos a dejar de presentar. Voy a abrir mi calculadora. Ahí está. Y ahí estamos. Esta es la calculadora, debería verse la calculadora en estos momentos. Avísame si se ve. ¿Esta es la calculadora, no? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo calculo eso? Coloco chief tangente a la -1. Ahí aparece, ¿cierto? De nuevo lo voy a hacer. Chief con la tangente, aparece tangente a la -1, de el resultado que era 467,82 dividido por 801,87. Cierro el paréntesis y coloco el igual. Y nos da 30,26. ¿Sí se entendió ya, no? Sí, profe, gracias. Súper bien, excelente. Vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir a la pantalla, una ventana. Ahí está. Bien. Entonces, ¿de qué se va a tratar nuestra evaluación de la próxima semana? Ustedes me van a tener que hacer esto. Entonces, para que ustedes puedan practicar, yo les voy a dejar unos ejercicios a continuación. Miren. De hecho, lo podrían hacer de inmediato, ¿eh? Porque no alcanza el tiempo todavía. Ahí sí. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Aquí tengo la figura. Tengo la fuerza Q y la fuerza P. Dice, las dos fuerzas que actúan sobre un tornillo, tal como indica la figura, determine su resultante. Entonces, fíjense que hay una pillería. ¿Cuál es la pillería? Porque obviamente el ángulo θ del 40, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale el θ de la fuerza Q? ¿Quién me podría decir que parte desde aquí hasta allá? ¿Cuánto sería la fuerza Q? ¿Cuánto mide? 45. Exacto, y ahí está la pillería. Esa es la pillería de este ejercicio. Entonces, háganlo, por favor, descompónganlo. Chuta, no sé si me cayó la lámpara. Descompónganlo y yo mientras tanto paso la lista, ¿les parece? Entonces, ustedes vean ahí cómo calcular Profe, esta fuerza. Dígame. ¿y por qué 45 y no solamente 25? 25, ya, yo te explico. Porque se supone que el 25 es todo ese ángulo que está ahí, yo lo voy a pintar, mira, de rojo. Ese es el 20, ¿cierto? Es el ángulo que vale 20. Y Sí, este que está acá es el 20, pero ¿por qué no me cambiaron el color? Espérate. Algo me está pasando. Ahí sí. Y ese 25 corresponde a ese ángulo. ¿Te fijas? Pero yo necesito el ángulo completo. Entonces, el ángulo completo, ¿cuál va a ser? Este verde que tengo acá. Y este verde que yo tengo acá, ese que está ahí, va a tomar los dos ángulos, el valor de 20 y el valor de 25. ¿Se entiende? Entonces, para el ángulo P, o sea, para la fuerza P, el ángulo es 20, pero para la fuerza Q, el ángulo es 45. ¿Ahí sí o no? ya, profe. Gracias. Perfecto. Dale. Ya, pues entonces mientras ustedes hacen ese ejercicio, voy a dejar de grabar. Vamos para la Profe, es grabación. lo mismo que hicimos en el otro, ¿no es Lo cierto? mismo, exactamente lo mismo. La diferencia ahora es que tenemos solamente dos fuerzas. ¿Ya? Vamos a tener la grabación y voy a